En el corazón de Atlanta, Georgia, nace un talento que cambiaría el panorama del rap contemporáneo. Dominic Armani Jones, conocido mundialmente como Lil Baby, emerge de un entorno complicado, pero su historia está llena de determinación, lucha y un talento innegable. Este documental te llevará en un viaje a través de su vida, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de su generación, explorando sus momentos más controversiales y su impacto en la cultura urbana. Lil Baby nace el 3 de diciembre de 1994. Crece en el vecindario de Oakland City, donde la vida no es fácil. La violencia y la pobreza son parte de su día a día. Desde joven, Lil Baby se siente atraído por la música, pero no es hasta su adolescencia que empieza a rapear. A los 12 años se involucra en actividades ilegales y a los 16 es arrestado por tráfico de drogas. Este periodo de su vida es crucial. Está en la encrucijada entre seguir un camino destructivo o encontrar su voz en la música. So you ended up getting into some trouble later on. Like, at what point did you kind of start, messing around with the streets and getting into problems? Yeah, about 12. Okay. Then I went in jail first time, 12. Oh, you went to jail at 12. Yeah, So that was juvie at that point. exactly. Okay. What'd you get locked up for? I think burglary. First time I locked up about 12, 13. I thought it was 12. I did burglary. Okay, so you're breaking into houses. We ain't even breaking in no house, but we trying to. You know what I'm saying? Okay, the Red Dogs are the police. Exactly. Okay, so they pull up on you as you're trying to break into this house, and then boom, they just arrest you real quick. Exactly. Okay, and how much do they give you? How much time? You know, juvenile, you don't really like 10 days max. Like, get detained 10 days, that's about it. Después de salir de la cárcel, Lil Baby se reinventa. Con la ayuda de su amigo y productor Quality Control, Cook that shit up, Quay. Fucking with these rappers, low-key niggas really groupie. Told her, bro, don't take his ski mask off, he might just have to shoot. I ain't fucking with these rappers, low-key niggas really groupie. Coach K comienza a grabar sus primeras pistas. Su mixtape debut, 2017, marca el comienzo de su carrera. Con un estilo fresco y auténtico, mezcla la dureza de la calle con melodías pegajosas. Temas como My Dog, Hey, check this out, check this out. That's my dog for sure. That's my dog. That's my dog for sure. That's my dog. lo posicionan en el mapa del rap. La autenticidad de su música resuena con muchos y rápidamente gana una base de fans leales. La carrera de Lil Baby no está exenta de controversias. En 2019, su participación en el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd lo coloca en el ojo del huracán. Lil Baby lanza The Bigger Picture, una poderosa balada que aborda la brutalidad policial y la injusticia social. Yeah, and I even told him, please. I find it crazy the police to shoot you and know that you dead, but still tell you to freeze. Aunque muchos lo aplauden por su valentía, recibe críticas de quienes creen que debería mantenerse alejado de la política. En 2020, su arresto por posesión de armas en la ciudad de Atlanta genera revuelo. My chick leaving at 9:10. Back to LA. For James Harden's birthday. I got a show tonight. Yeah, it's his birthday. I know you're out here. We came here for his birthday. I came with myself, so I had to. I ain't sure about that. Take my man down. You want to take my man down? Nah, I don't want to do that. Y'all certainly good. If I go to jail with a gun, y'all die. Y'all die. So make sure y'all check me good. Nah, check me good. I got a gun in my nuts. Check me good. You on the camera? I got a gun in my nuts. Check me good. I got a gun. Alright, y'all let me in that car. Shoot myself dead. Y'all fire. Sue all that. Aunque es liberado, el incidente despierta conversaciones sobre la dualidad en su vida. El artista exitoso contra el joven que creció en un ambiente violento. A través de estos momentos, Lil Baby se enfrenta a la realidad de ser un modelo a seguir, mientras navega por las trampas de la fama. Con el lanzamiento de su álbum en 2020, Lil Baby alcanza nuevas alturas. Temas como Wow, Yeah. None of you guys can flash me. Whoa. Matter of fact, none of you guys can hide me. Brand new car is noisy. Come through and it's roaring. You ain't gotta worry. Don't care about your boyfriend. y Sam 2 Pro I ain't tryna have babies right now, so we fuck with a rubber, but I got a raw bitch. se convierten en himnos.
y su estilo distintivo lo posiciona como uno de los mejores del rap. El álbum recibe múltiples nominaciones y lo consagra como una figura central en la música urbana. Su colaboración con artistas como Drake, No keys, tell them my clothes, no starch, please. Cartier glasses, I won't even peek at you. Yellow Ferrari like Pikachu. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody y Gunna Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night another movie get made. Every other night another dollar getting made. Every other amplía aún más su alcance, y su nombre se convierte sinónimo de éxito en la industria. A medida que avanzamos hacia 2025, Lil Baby continúa evolucionando como artista, explora nuevos sonidos y colabora con una variedad de géneros, desde reggaetón hasta pop. You too loyal. You give a chance after chance. And lately you been pouring out your heart on the ground. You said maybe one day he'll grow up and be a man. That was your decision, no moving, no asking why. Sin embargo, su vida personal también enfrenta desafíos. Las tensiones con su familia y relaciones amorosas son temas recurrentes en su música. A pesar de todo, su enfoque en la música y el activismo social se mantiene firme. En 2023, lanza un álbum altamente anticipado, que no solo presenta su crecimiento artístico, sino también su madurez como persona. A través de su música, Lil Baby comparte sus reflexiones sobre la vida, la fama y la lucha personal. En 2025, se convierte en un referente no solo en el rap, sino en la cultura pop global, impulsando un mensaje de esperanza y autenticidad. La historia de Lil Baby es un testimonio de la resiliencia y el poder de la música. Desde sus inicios en Oakland City hasta convertirse en un ícono, su viaje está lleno de altibajos, pero siempre se destaca su autenticidad. Mientras el mundo sigue evolucionando, Lil Baby se mantiene fiel a sus raíces, recordándonos que la música tiene el poder de cambiar vidas y crear un impacto duradero. Mientras las luces se apagan y el eco de su música resuena en los corazones de millones, Lil Baby se erige no solo como un ícono, sino como una figura casi mitológica. Su vida, cargada de conflictos y victorias, representa una parábola moderna donde el talento innato y la inquebrantable determinación desafían las normas sociales. En un mundo devorado por el ruido efímero de las redes, él permanece como un enigma. Un artista cuya narrativa rebasa la música para convertirse en un fenómeno cultural. Su influencia no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de transformar vidas con letras que desnudan realidades y ritmos que incendian emociones. Así concluye esta travesía por la odisea de Lil Baby, una epopeya donde cada verso es un manifiesto, cada éxito una declaración de resistencia y cada caída un escalón hacia la inmortalidad cultural. Porque al final del día, en las palabras del mismo artista, solo necesitas un disparo para cambiarlo todo. Con este documental, cerramos una ventana hacia un alma compleja, imperfecta y sublime, dejando una última pregunta. ¿Qué sigue para Lil Baby? La respuesta quizás yace en el próximo capítulo de esta historia aún por escribir. Esto fue Otra Nota Music. ¿Te gustó este video? Entonces no te quedes ahí mirando. Suscríbete ya al canal, dale un like explosivo y comparte esto con todos tus panas. Vamos a hacer que esta comunidad crezca como nunca antes. No olvides activar la campanita para que nunca te pierdas de nuestras notas más interesantes. Tú eres parte de este movimiento musical. Nos vemos en la próxima.